¿Cómo estás? Bien, Mar, ¿y tú? Bien, gracias. Fíjate, Mar, te estaba esperando porque quería comunicarte que no voy a seguir estudiando, porque es que me siento muy desanimada, porque hay muchos relatos que considero de la Biblia y no los entiendo, y no sé si quiera seguir estudiando. Bueno, entiendo que te sientas así porque a mí también me ha pasado igual, pero eso me recuerda en una ocasión cuando Jesús estuvo en la tierra y le habló a sus discípulos sobre un tema que aparentemente era muy fuerte y muchos de ellos no entendieron y se apartaron y dejaron de servirle. Vamos a buscarlo en la Biblia que está en Juan capítulo 6, versículos 53 al 7, perdón, del versículo 53 al 57, y vamos a ver qué Jesús quiso decir con esas palabras. Cuando lo tengas, por favor, léelo. Sí, dice, entonces Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo a causa del Padre, así también el que se alimenta de mí, sí, ese mismo vivirá a causa de mí. ¿Será de manera literal que debemos entender esto? Fíjate, en Juan capítulo 6, versículo 60, habla que muchos se fueron porque consideraron este tipo de discurso ofensivo. Obviamente no lo entendieron. Acuérdate que Jesús no estaba hablando de forma literal, pues él jamás nos hubiera incitado a hacer algo en contra de las leyes de su Padre, como lo es el mandato de no comer carne humana, lo que es el canibalismo o el beber sangre. Entonces, Mar, ¿qué quiso decir Jesús en esta ocasión? ¿A qué se refería? Que para que nosotros podamos tener vida eterna tenemos que ejercer fe, que Jesús dio su vida para salvarnos, como lo dice Juan 3:16. Vamos a buscar otro texto, ahora Juan capítulo 4, versículo 14, y por favor léelo cuando lo encuentres. Juan 4, 14 dice, a cualquiera que beba del agua que yo le daré, de ningún modo le dará sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brotará para impartir vida eterna. Aquí podemos ver también que Jesús estaba hablando de un sentido simbólico, de un agua que es la palabra de Dios, porque en realidad Él no nos iba a dar un vaso literalmente de agua para tomar, para que tengamos vida eterna. Vamos a buscar otro texto, y yo te lo leo, está en Juan capítulo 6, versículo 35 y después el 40. Y lee así. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Al que viene a mí, de ninguna manera le dará hambre, y al que ejerce fe en mí, no le dará sed nunca. Y el 40 lee, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Te das cuenta que la clave es ejercer fe en Jesús? Y eso es lo que nos va a dar vida eterna. Pero eso Él lo dijo en el sentido figurado de comer su carne y beber su sangre. Grace, si te das cuenta, porque aunque no entendamos algo que leemos en la Biblia, no quiere decir que Jehová no nos está enseñando. La verdad es que posiblemente en otro estudio Jehová nos ayudará a entenderlo. Veamos la reacción de los fieles discípulos de Jesús en Juan, capítulo 6, versículos 68 al 69, después que muchos se fueron. Y léelo cuando lo encuentres, por favor. Dice, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes dichos de vida eterna, y nosotros hemos creído y llegado a conocer que tú eres el Santo de Dios. Dice, y este es el ejemplo que queremos imitar. Así que por favor no te desanimes si no entiendes algo que leíste de la Biblia, porque Jehová eventualmente te va a ayudar a entenderlo. Marta, agradezco mucho, ¿verdad?, la explicación que me has dado y
ahora entiendo, ¿verdad?, que con medio del Espíritu Santo y también con la ayuda tuya, cada día voy a seguir entendiendo un poco más de la Biblia y voy a continuar entonces con el estudio. Me alegra, gracias.